El millonario humilla a su empleada, pero su bebé revela la verdad que lo cambiará todo. Cuando el corazón más duro se enfrenta a la verdad más dolorosa, nace una historia que te hará llorar y creer de nuevo en los milagros. Si estas historias te tocan el alma, suscríbete y deja tu like. La mansión de Leonardo Montalvo, uno de los empresarios más poderosos y temidos de Guadalajara, brillaba con la arrogancia del lujo desmedido. Autos impecables descansaban bajo luces cálidas, jardines perfectamente podados rodeaban el lugar. Pero esa noche, algo dentro de esas paredes estaba a punto de quebrarse. Algo que ni todo el dinero del mundo podría evitar. Ana Lucía Herrera, una joven madre soltera que trabajaba como empleada doméstica en la mansión, entró cargando a su bebé, Mateo, de apenas 8 meses. Sus ojos mostraban cansancio, pero también una determinación que solo tienen quienes han sobrevivido a la vida misma. Había llegado tarde nuevamente y lo sabía, y temía profundamente la reacción del hombre que mandaba en ese lugar, porque Leonardo no era un patrón amable, era rígido, orgulloso, frío, un hombre que veía a las personas como piezas reemplazables en su imperio. Para él, Ana Lucía no era más que una sombra en la casa, silenciosa, eficiente, invisible. Nunca se había detenido a notar que bajo esa timidez había una mujer luchando por sobrevivir. Cuando entró por la puerta trasera, ahí estaba él, apoyado en la isla de la cocina, mirando su reloj con una mezcla de decepción y arrogancia. «¡Llegas tarde!», dijo con un tono que helaba la sangre. Ana Lucía apretó a Mateo, sintiendo que el miedo se le enredaba en la garganta. Quiso explicar, disculparse, rogar incluso, pero antes de decir una sola palabra, Mateo balbuceó suavemente. El sonido inocente del bebé contrastó de forma cruel con la mirada dura de Leonardo. «Y encima traes al niño otra vez», escupió él, como si hablase de un estorbo. Ana Lucía respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Lo siento, señor Montalvo. No tengo con quién dejarlo. La niñera que tenía renunció sin avisar». «No me importa», la interrumpió él, sin piedad. «Tu vida personal no es mi problema». Mateo lo observó con curiosidad, y por un instante, Leonardo sintió un pinchazo extraño en el pecho. Un déjà vu incómodo. Un recuerdo lejano, que se negó a formarse por completo. Pero lo borró de inmediato, recuperando su dureza habitual. «Si no puedes cumplir con tus horarios, lárgate», continuó con frialdad. «No pienso tolerar incompetencias». Ana Lucía quiso responder algo, pero su voz se rompió en el intento. Mateo, ajeno al momento, extendió sus bracitos hacia Leonardo. El millonario frunció el ceño. ¿Por qué el niño lo miraba así? ¿Por qué esa mirada miel le resultaba tan familiar? Había algo en esos ojos, algo perturbador, algo que removió un rincón del que él llevaba años huyendo. Leonardo dio media vuelta, dispuesto a retirarse, pero Mateo lo siguió con la mirada, una mirada tan profunda, tan parecida a alguien que él había perdido, que por un segundo el corazón del millonario se detuvo. Y aunque ninguno lo sabía todavía, esa chispa en los ojos del bebé sería el inicio de una verdad capaz de cambiar sus vidas para siempre. La mañana siguiente llegó con un silencio espeso en la mansión Montalvo. Aunque el sol iluminaba los vitrales del enorme comedor, dentro de Leonardo persistía una inquietud que no lograba sacudirse. Toda la noche, la imagen de Mateo levantando los brazos hacia él había regresado una y otra vez, como un eco que perforaba su mente. En la cocina, Ana Lucía preparaba el desayuno con movimientos rápidos, intentando ocultar el cansancio en su rostro. No había dormido casi nada. Entre el llanto de Mateo y el temor constante de perder su trabajo, su corazón estaba al borde del colapso. Pero tenía que seguir adelante. Era madre, y una madre nunca se rendía. Mateo jugaba sentado en una mantita cerca de ella, golpeando una cucharita contra un botecito vacío.
Sus risas eran pequeñas explosiones de luz en medio del ambiente tenso que se respiraba en esa casa. Cada vez que miraba a su mamá, sonreía con esa ternura que le daba fuerzas a Ana Lucía para seguir luchando. Pero la paz duró poco. Los pasos firmes y autoritarios de Leonardo se escucharon entrando en la cocina. Traía su traje impecable, su mirada calculadora y el aura dominante de siempre. Ana Lucía se tensó inmediatamente. «Buenos días», murmuró casi sin voz. Leonardo ignoró el saludo. Su atención se detuvo en Mateo, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y alegría. Esa mirada inocente volvió a provocarle el mismo golpe extraño en el pecho. «¿Otra vez aquí?», preguntó, con tono seco. Ana Lucía sintió el rostro arder de vergüenza. «Lo siento, señor. De verdad estoy buscando otra niñera». Antes de que pudiera terminar, Mateo soltó un chillido alegre y levantó sus bracitos hacia él. Leonardo se congeló. Nunca en su vida un bebé había reaccionado así con él, ni siquiera aquel bebé que él había perdido. «No sé por qué hace eso», dijo Ana Lucía rápidamente. «No quiero faltarle al respeto». Pero Leonardo no la escuchaba realmente. Había algo en la sonrisa del niño, un gesto familiar, una curvita en la boca que le hizo temblar el alma. Por un momento, un segundo apenas, Leonardo sintió que regresaba a un tiempo que había intentado olvidar. Un tiempo con Valeria, la mujer que amó y que lo abandonó llevándose consigo a su hijo. Un hijo que él jamás volvió a ver. Sacudió la cabeza tratando de borrar ese recuerdo. «Debes mantener a ese niño lejos de mis espacios de trabajo», dijo finalmente, intentando recuperar la compostura. «Y por favor, no llegues tarde otra vez». Ana Lucía solo asintió, intentando que su voz no se quebrara, pero mientras Leonardo se retiraba, volvió la mirada hacia Mateo. El niño lo observaba fijamente, con esos ojos miel que parecían leerlo por dentro, con esa chispa que él había visto una sola vez en la vida, en su propio hijo. Y aunque Leonardo intentó convencerse de que solo era coincidencia, una voz interna, una que llevaba años dormida, empezó a susurrarle que aquel bebé no era cualquier niño, que tal vez había regresado a su vida para revelar un pasado que no había muerto. Durante toda la mañana, Leonardo Montalvo intentó concentrarse en sus reuniones, pero no pudo. Aunque su oficina estaba llena de pantallas, gráficos y contratos millonarios, su mente seguía atrapada en un solo instante, el momento en que el bebé Mateo levantó los brazos hacia él. Era absurdo, irracional, pero la sensación lo perseguía como una sombra imposible de ignorar. En otra parte de la mansión, Ana Lucía lavaba ropa con movimientos mecánicos. La noche anterior había llorado en silencio, agotada por el miedo de ser despedida y por la creciente tensión con Leonardo. Pero cuando veía a Mateo sonreír, todo el dolor se hacía más leve. Su hijo era su fuerza, su motivo, su pedacito de cielo en una vida que pocas veces había sido justa. Mientras colgaba ropa en el patio, una ráfaga de viento movió las sábanas, envolviéndola por un instante. Ese olor a jabón, esa tranquilidad momentánea, le recordaron los últimos meses de embarazo, cuando todavía creía que el padre de su hijo, Bruno Castañeda, sería parte de sus vidas. Pero él desapareció sin explicación, sin despedida, sin mirar atrás. En su elegante oficina, Leonardo abrió el cajón que nunca mostraba a nadie. Dentro, envuelta cuidadosamente, guardaba una vieja fotografía. En ella aparecía un bebé con ojos miel, idénticos a los de Mateo. Era su hijo, el hijo que Valeria le había arrebatado años atrás, el hijo que él nunca pudo ver crecer. Leonardo cerró los ojos con dolor. Habían pasado tantos años y aún no lograba olvidar ni perdonar. Se levantó de golpe, incapaz de seguir en el encierro de su oficina.
Caminó hacia el jardín buscando aire, aunque lo que encontró fue muy distinto. Ahí, sentado en una manta bajo la sombra de un árbol, estaba Mateo. El pequeño jugaba feliz, ajeno a los monstruos del pasado que estaban por despertar. Cuando vio a Leonardo, sonrió automáticamente, mostrando esos pequeños hoyuelos que hicieron que el corazón del millonario se sacudiera. Ana Lucía se levantó de inmediato, poniéndose frente a su hijo como un escudo. «Señor, por favor, no lo regañe. Solo estaba jugando un momento». Leonardo no respondió. No podía. Mateo lo miraba como si lo reconociera de otro tiempo, de otra vida. «No vine a regañarlo», dijo finalmente, aunque su voz sonaba extraña incluso para él. Solo necesitaba aire. Ana Lucía lo observó con desconfianza. «¿Y por qué lo mira así?» Leonardo tragó saliva. «No lo sé», admitió. «Eso es lo que más me asusta». Mateo gateó hacia él, decidido. Ana Lucía intentó detenerlo, pero el bebé se aferró al pantalón de Leonardo e intentó levantarse. El millonario retrocedió un paso como si tuviera miedo de lo que estaba sintiendo. Era un gesto tan familiar, tan idéntico al que hacía su hijo cuando era un bebé, que el alma se le partió en dos. El viento sopló fuerte, moviendo las hojas sobre sus cabezas. Leonardo dio un paso atrás, tambaleando por dentro. «No puedes estar aquí», murmuró, más para sí mismo que para ella. Se dio media vuelta y se alejó, pero antes de entrar a la mansión, miró por encima del hombro. Mateo lo observaba con esos ojos miel que parecían atravesarlo. Eran ojos que no mentían, ojos que traían un pasado que él ya no podía seguir ignorando. La noche cayó sobre la mansión Montalvo como un manto pesado. A pesar de la belleza del lugar, había una tensión silenciosa vibrando en el aire. Las luces cálidas iluminaban los pasillos inmensos, pero dentro del corazón de Leonardo todo seguía oscuro. Ni el whisky caro, ni el silencio, ni el lujo podían borrar los recuerdos que Mateo había despertado en él. En su pequeña habitación de servicio, Ana Lucía acomodaba a Mateo en una cuna improvisada hecha con una cesta, mantas y mucho amor. El bebé la miró con esa inocencia que siempre le devolvía fuerzas. Ella suspiró y le acomodó una cobijita tejida por su madre, uno de los pocos recuerdos que aún conservaba. Pero esa noche, mientras veía a Mateo dormirse, un miedo creciente la invadió. Cada vez que Leonardo se acercaba a su hijo, algo extraño sucedía. Él cambiaba, se quedaba quieto. Lo observaba como si le doliera, o como si lo recordara. ¿Qué significaba todo eso? Algo dentro de ella sabía que había una verdad oculta, enorme, lista para explotar. Del otro lado del pasillo, Leonardo se sirvió otra copa de whisky. Le temblaba la mano, algo que jamás le ocurría. Se odiaba por eso. Era un hombre que dominaba empresas enteras, contratos millonarios, decisiones que movían mercados. Pero no podía controlar la imagen de un bebé mirándolo como su hijo solía hacerlo. «Basta», susurró, apretando los dientes. Los recuerdos regresaron de golpe. Valeria, la pelea, el abandono y el bebé, su hijo. El hijo que nunca pudo ver crecer, porque Valeria se lo llevó lejos, asegurando que un hombre frío como él nunca sería buen padre. Una puñalada emocional que nunca logró olvidar. Buscando aire, Leonardo caminó hacia el pasillo. Fue entonces cuando escuchó un ruido suave, un sollozo. Se detuvo. No era un bebé, era un llanto reprimido, doloroso, humano. Siguió el sonido hasta la puerta entreabierta de la habitación de Ana Lucía, y lo que vio lo desarmó por completo. Ana Lucía estaba sentada en el suelo, abrazando a Mateo mientras lloraba en silencio. No era un llanto dramático, era ese tipo de llanto que sale cuando el alma ya no puede más, ese que raspa el pecho por dentro. Ella no lo vio a él en la penumbra, pero él no pudo apartar la mirada. Por primera vez, Leonardo vio a su empleada sin filtros. Vio a la mujer que cargaba sola con una vida entera,
sin apoyo, sin descanso, sin una mano que la sostuviera. Vio su dolor, su fuerza, su desesperación, y sintió algo que no estaba preparado para sentir: culpa. Una culpa tan profunda que casi lo hizo retroceder. Mateo abrió los ojos lentamente y lo vio, y sin pensarlo, extendió su manita hacia él. Un gesto pequeño, pero tan puro que le perforó el pecho. Era la misma manita que él recordó sostener durante unos segundos, muchos años atrás, antes de que Valeria desapareciera con su hijo. La misma sensación, el mismo calor. Leonardo dio un paso atrás y cerró la puerta con sumo cuidado, sin hacer ruido. Mientras se alejaba, sintió que el pasado y el presente comenzaban a mezclarse sin control, y comprendió un fragmento de verdad que lo aterrorizó. Mateo no era solo un recordatorio de su hijo perdido. Era algo más, algo que no se atrevía todavía a decir en voz alta, porque si lo hacía, su mundo entero estaría a punto de derrumbarse. El amanecer llegó con un silencio extraño en la mansión Montalvo. Leonardo había pasado la noche despierto, sentado en una silla de cuero en su estudio, mirando un punto fijo en la pared. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Ana Lucía llorando, y a Mateo levantando sus bracitos hacia él, como si lo reconociera. Ese gesto lo perseguía como un fantasma del que no podía escapar. En la cocina, Ana Lucía preparaba café mientras disimulaba los rastros de la noche anterior. Sus ojos estaban hinchados, pero trataba de mantener una sonrisa para Mateo, quien jugaba en el suelo con una pequeña tapa de plástico. Su hijo era su fuerza, su razón, y también su mayor miedo. ¿Qué pasaría si Leonardo la despedía? ¿Qué sería de ellos? Mateo reía golpeando la tapa contra el suelo, feliz, ajeno a las sombras que rondaban la casa. Cada risa suya era un recordatorio para Ana Lucía de que debía resistir, de que tenía que ser fuerte aunque el mundo la aplastara. Un bebé no podía cargar con los miedos de una madre, y ella haría todo para protegerlo. La puerta de la cocina se abrió de golpe, y Leonardo entró. Su traje impecable contrastaba con el evidente cansancio en sus ojos. Pero algo había cambiado. Había una suavidad sutil, apenas perceptible en su mirada. Ana Lucía se tensó, esperando lo peor, sintiendo cómo el corazón le daba un salto en el pecho. «Necesito hablar contigo», dijo él con un tono que no era duro, pero tampoco familiar. Ana Lucía sintió un nudo en la garganta. «Sí, señor Montalvo», respondió con un hilo de voz. Leonardo abrió la boca, pero no supo cómo continuar. Nunca en su vida había tenido que preguntar algo así. Nunca había tenido que enfrentar una verdad tan peligrosa para su propio corazón. «Tu hijo», comenzó. «¿Dónde está su padre?» El mundo se detuvo. La respiración de Ana Lucía se volvió pesada. «Se fue», dijo, tratando de sonar fuerte, pero la voz le tembló. Cuando supo que estaba embarazada, desapareció. No volvió. Leonardo apretó la mandíbula. Aquello le disparó un dolor conocido. El abandono, la pérdida, la impotencia, todo lo que él mismo había vivido. Recordó a Valeria, recordando cómo lo dejó sin opción, llevándose a su hijo. Recordó su propia incapacidad de detenerla. Recordó el vacío que dejó aquella ausencia. Y ahora, frente a él, había otro bebé con esos mismos ojos miel, con la misma chispa, con el mismo brillo. Mateo gateó hacia Leonardo con determinación. Ana Lucía se movió para detenerlo, temiendo una reacción brusca, pero Leonardo levantó la mano. «Déjalo», dijo suavemente. Mateo llegó hasta él, tomó los pantalones de su traje y con esfuerzo intentó ponerse de pie. Leonardo lo observó con una mezcla de pánico y ternura. Sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. «Señor, cuidado», dijo Ana Lucía, extendiendo las manos para levantar a su hijo. Pero Leonardo negó. «Está bien», susurró, inclinándose despacio. «Déjame». Tomó al bebé por debajo de los brazos y lo levantó.
Mateo soltó una risita pura, apoyando su cabecita en el hombro del millonario. Ese contacto lo destruyó por dentro. Era como sostener un recuerdo vivo. Leonardo respiró hondo, temblando. «Ana Lucía», dijo con la voz quebrada, «necesito que me digas la verdad. Toda». Ella lo miró, confundida y asustada. «¿Cuál verdad, señor?» Leonardo apretó los labios. Cada palabra era un golpe. «Necesito saber quién es realmente el padre de este niño». Mateo seguía con los bracitos extendidos hacia Leonardo, esperando que lo cargara de nuevo. El millonario estaba inmóvil, con la respiración entrecortada. No recordaba la última vez que había cargado a un bebé desde aquel día en que perdió a su propio hijo. Sus manos temblaban, traicionándolo, mientras un recuerdo punzante lo atravesaba como un cuchillo. Ana Lucía lo observaba sin atreverse a moverse. Nunca había visto a Leonardo dudar. Siempre era firme, frío, calculador, pero ahora el hombre poderoso parecía quebrarse frente a un bebé. Era como si Mateo hubiera tocado un punto oculto, una herida profunda que ella no sabía que existía. «Sí, si no quiere cargarlo», susurró Ana Lucía, acercándose con timidez. «Yo lo puedo tomar, señor». Pero Leonardo negó suavemente con la cabeza, sorprendiéndose incluso a sí mismo. «No, no es eso», respondió en voz baja, sin apartar la vista del niño. Mateo soltó una risita y volvió a levantar sus manos, exigiendo atención. Leonardo tomó aire, se inclinó despacio y rozó con sus dedos las manitas del bebé. Un estremecimiento le recorrió todo el cuerpo. Ese toque, ese calor, era idéntico al que había sentido años atrás. Cuando creyó que tenía una familia, el recuerdo lo golpeó con violencia, la sonrisa de Valeria, el olor a leche tibia, el bebé en sus brazos. Y luego la pelea, la separación, el abandono. «Papá», susurró en su mente la voz de su hijo, un eco cruel que lo dejó paralizado. Leonardo cerró los ojos por un instante, resistiendo el dolor. «¿Está bien, señor Montalvo?», preguntó Ana Lucía preocupada. Él abrió los ojos y asintió lentamente, aunque su respiración seguía alterada. Era evidente, algo dentro de él había comenzado a romperse. Con torpeza, Leonardo tomó a Mateo en sus brazos. El bebé rió, apoyando su mejilla en la de él. Ese gesto lo desmoronó. Era idéntico al que hacía su hijo perdido. Idéntico, la misma ternura, la misma confianza. Ana Lucía se llevó una mano al pecho, sorprendida. Ver a Leonardo Montalvo, el hombre más temido del Estado, cargando a su hijo con esa delicadeza, era como ver a un lobo protegiendo a un pajarito. Inesperado, imposible, pero profundamente hermoso. «Es ligero», murmuró Leonardo sin darse cuenta, acariciando la espalda del bebé. «Está sano», respondió Ana Lucía con una sonrisa nerviosa. Le gusta que lo abracen. Leonardo miró fijamente los ojos de Mateo y entonces ocurrió. Lo sintió con una claridad devastadora. «Tiene mis ojos», susurró para sí mismo. El millonario se quedó frío. Bajó lentamente al bebé y dio un paso atrás, pálido. Luego se volvió hacia Ana Lucía con una mezcla de miedo y necesidad. «Ana Lucía», dijo con voz temblorosa, «dime la verdad». Ella lo miró confundida. «¿Qué verdad?». Él respiró hondo, sintiendo cómo el universo se partía en dos. «¿Estás completamente segura de quién es el padre de este niño?». La pregunta cayó como un rayo en la cocina. «¿Estás completamente segura de quién es el padre de este niño?». El eco de las palabras de Leonardo Montalvo pareció rebotar en las paredes, dejando a Ana Lucía paralizada. Su primera reacción fue abrazar instintivamente a Mateo, como si temiera que alguien quisiera arrebatárselo. Una punzada de temor se clavó en su pecho. «¿Cómo dice, señor?», preguntó ella con la voz quebrada. Leonardo no respondió de inmediato. Lo miraba con desesperación y un dolor inexplicable. «Mateo», murmuró él casi sin aire,
Ese niño se parece demasiado, demasiado a alguien que yo perdí hace mucho tiempo. Ana Lucía frunció el ceño, confundida. Nunca había conocido la vida personal de su patrón. Nunca hubiera imaginado que aquel hombre duro pudiera cargar con una herida tan profunda. «No entiendo lo que quiere decir», respondió ella temblando. Leonardo apretó los puños. Era evidente que estaba luchando por mantener el control. «Esos ojos, esos malditos ojos miel», dijo con una mezcla de rabia y tristeza. «Son idénticos a los de mi hijo». El mundo entero de Ana Lucía pareció detenerse. «¿Su hijo?», susurró ella sorprendida. Leonardo asintió lentamente, con los ojos brillando por una emoción que llevaba años tratando de enterrar. «Sí, mi hijo, Bruno». El nombre golpeó a Ana Lucía como una piedra en el pecho. Bruno, el mismo Bruno que la dejó. No, no podía ser. Era imposible, ¿o no? El millonario respiró hondo, como quien se prepara para abrir una herida. Valeria, su madre, se lo llevó cuando era apenas un bebé, continuó. Me lo quitó. Me dijo que un hombre como yo no merecía ser padre. Ana Lucía sintió un escalofrío. La historia era demasiado parecida. Demasiado. Mateo balbuceó en brazos de su madre, ajeno al terremoto emocional que estaba estallando. Leonardo lo miró con una mezcla devastadora de miedo, nostalgia y esperanza. «Por eso te pregunto», dijo con voz baja. «Quiero saber si tu hijo, si Mateo, podría tener alguna relación con él». Ana Lucía negó rápidamente. «No, no. Bruno nunca me dijo nada de su familia. Nunca habló de usted». Leonardo levantó la vista de golpe. «Dijiste Bruno». Ana Lucía sintió que la sangre se le helaba. «Sí, mi hijo es de Bruno Castañeda». El rostro del millonario se descompuso. «Castañeda», repitió, como si la palabra le quemara los labios. «Ese es el apellido de la familia con la que Valeria dejó a mi hijo». El aire salió de los pulmones de Ana Lucía. «No», murmuró, «no puede ser». Leonardo dio un paso hacia ella, con el corazón en la garganta. «Ana Lucía, escúchame. Tú y yo hemos vivido mentiras diferentes, pero quizá las mismas manos las tejieron». Ella comenzó a llorar, sin poder controlarse. Mateo extendió las manos hacia Leonardo una vez más, como si quisiera unirlos. El millonario sintió que la voz del pasado lo atravesaba. «Mi hijo», susurró casi sin poder hablar. Él tenía esa misma mirada. Ana Lucía bajó la vista hacia el bebé, y por primera vez sintió una duda terrible que nunca había considerado. ¿Quién había sido realmente Bruno? Leonardo respiró hondo, temblando. «Tenemos que saber la verdad», dijo con firmeza, «sobre tu hijo, sobre el mío, sobre lo que realmente pasó con Valeria y con Bruno». Ana Lucía lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Y si no me gusta lo que encontremos?». Leonardo bajó la mirada hacia Mateo. «Tal vez la verdad sea lo único que puede salvarnos a todos». La tensión en la cocina era tan densa que parecía llenar cada rincón. Leonardo respiraba entrecortado, tratando de digerir la revelación del nombre Bruno Castañeda. Ana Lucía, por su parte, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Nunca había imaginado que el hombre que la había abandonado pudiera estar relacionado con su temido jefe, y mucho menos con un hijo perdido. Leonardo se llevó una mano al rostro, intentando controlar la emoción que amenazaba con desbordarse. «Es demasiada coincidencia», murmuró. «Demasiada». Ana Lucía lo miró, temerosa, confundida, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a desmayarse. «No entiendo qué está pasando», susurró. Mateo balbuceó, extendiendo los brazos hacia Leonardo. Era como si el bebé quisiera participar en la conversación, como si supiera que él era parte fundamental del misterio. Leonardo tragó saliva y se agachó lentamente para mirarlo a los ojos. Pero cuando lo hizo, algo terrible y hermoso a la vez ocurrió. Vio a Bruno,
Vio a su hijo, vio un rastro de él en la mirada del bebé. Leonardo retrocedió un paso con el rostro pálido. «Esos ojos», dijo casi en un susurro, «son idénticos». Ana Lucía apretó a Mateo contra su pecho. «Pero eso no tiene sentido». «¿O sí?». En su voz había miedo, pero también un atisbo de duda que nunca antes había permitido entrar. Leonardo respiró profundo y dijo algo que heló la sangre de Ana Lucía. «Antes de que Valeria se fuera, habíamos elegido un nombre para nuestro hijo». Ella levantó la mirada lentamente. «¿Qué nombre?». Leonardo tragó saliva. «Mateo». El mundo de Ana Lucía se detuvo. «No», susurró ella, sin poder creerlo. «Este nombre, yo lo elegí». Sus palabras se quebraron. Se llevó una mano al pecho como si le faltara el aire. Leonardo la observaba, devastado. «Puede que tú lo hayas elegido, pero algunas cosas no son casualidad». Ana Lucía sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. ¿Y si Bruno no era quien decía ser? ¿Y si le había mentido desde el principio? Recordó todas las veces que él evitaba hablar de su familia. Recordó sus silencios. Recordó que jamás le mostró fotos de su infancia. Recordó sobre todo que él desapareció exactamente como Valeria había desaparecido años atrás. Leonardo dio un paso hacia ella. «Ana Lucía, necesito que seas sincera. ¿Bruno te dijo algo sobre su pasado? ¿Sobre su familia? ¿Sobre quién lo crió?». Ella negó rápidamente. «Nunca». Siempre que le preguntaba cambiaba el tema. Leonardo cerró los ojos, sintiendo que las piezas del rompecabezas encajaban de la forma más dolorosa posible. «Lo sabía», susurró con voz quebrada. «Valeria entregó a nuestro hijo a la familia Castañeda». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Bruno, era ese niño, mi hijo». Ana Lucía llevó una mano temblorosa a su boca, ahogando un sollozo. «Entonces, Mateo, es lo único que queda de él», dijo Leonardo, con un hilo de voz. El bebé emitió un sonido alegre, ajeno a la devastación que acababa de caer sobre ellos. Leonardo lo miró con una mezcla de reverencia, amor y un dolor insoportable. «Él», susurró temblando, «él es mi nieto». Y aunque la verdad era demasiado grande, demasiado intensa, demasiado cruel, los tres sabían que ya no había vuelta atrás. El destino había hablado, y lo que acababan de descubrir lo cambiaría todo. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, después de escuchar a Leonardo pronunciar las palabras «él es mi nieto». Ana Lucía sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que temió que Mateo pudiera sentir su temblor. El silencio entre ellos era tan intenso que incluso el leve movimiento de las cortinas parecía romperlo. Leonardo seguía mirando al bebé, como si no pudiera creer lo que estaba viendo, como si Mateo fuera un milagro o un castigo del destino. «No», susurró Ana Lucía con la voz completamente quebrada. «No puede ser». Pero incluso mientras lo decía, una parte de su alma sabía que ya no podía negarlo. Las piezas encajaban demasiado bien. «Ana Lucía», dijo Leonardo con un temblor en la voz que jamás antes había mostrado, Yo perdí a mi hijo sin poder luchar por él. Y ahora su voz se apagó. Mateo balbuceó suavemente, como si respondiera a ese dolor. El millonario bajó la mirada hacia él. Y entonces ocurrió. El bebé levantó sus bracitos hacia Leonardo. No solo eso. Lo miró directo a los ojos y pronunció algo que heló la sangre de ambos adultos. «Pa, pa». La palabra, en la boca de un bebé, fue como un trueno. Una chispa que incendió todas las emociones que Leonardo había intentado enterrar. «¡No!», exclamó Ana Lucía, sin saber siquiera por qué. Él no sabe lo que dice». Pero por dentro ella sabía que eso no era cierto. Mateo no decía palabras al azar, nunca. Y sin embargo, ¿por qué la decía mirando a Leonardo? Leonardo dio un paso atrás, como si esa pequeña palabra hubiera sido una bofetada.
Sus ojos se llenaron de lágrimas que llevaba años negándose a derramar. Eso no significa nada, murmuró intentando recuperar control. Solo es un sonido. Pero su voz temblaba, su alma también. Mateo insistió. Pa. Ana Lucía sintió un nudo en la garganta tan fuerte que apenas podía respirar. Señor Montalvo, susurró sin poder ocultar el dolor ni el miedo. Mateo nunca había dicho nada tan claro. Leonardo tragó saliva. No, volvió a mirar al bebé, y por primera vez en décadas sintió algo que lo derrumbó por dentro. Ser visto con amor. El bebé estiró una manita hacia su rostro. Leonardo retrocedió, pero no lo suficiente. Esa pequeña mano lo rozó. Ese contacto, ese gesto, lo hizo caer de rodillas, sin aire. Ana Lucía llevó una mano a su boca ante la escena más inesperada que jamás había imaginado. Leonardo apoyó las manos en el suelo, respirando como si algo dentro de él se estuviera rompiendo, reconstruyendo y volviendo a romper. No puedo, susurró. No puedo pasar por esto otra vez. Ana Lucía se arrodilló a su lado, temblando. ¿Por qué él? Preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué Mateo lo mira así? Leonardo levantó la vista, destrozado. Porque su voz quebrada era apenas audible. Porque la sangre reconoce a la sangre. Mateo rió suavemente, como si celebrara algo que los adultos aún no podían aceptar por completo. Ana Lucía sintió lágrimas correr por sus mejillas. Leonardo, por su parte, quedó mirando a su nieto como si el universo se hubiera abierto frente a él. Una palabra tan simple había cambiado sus destinos para siempre. Y en ese instante, ambos supieron que lo que vendría a continuación sería aún más devastador que la verdad que acababan de descubrir. La mansión Montalvo estaba sumida en un silencio que parecía tener peso propio. Leonardo seguía arrodillado en el suelo, respirando con dificultad, mientras Ana Lucía lo observaba con el corazón en un puño. Mateo jugaba con un mechón del cabello de su madre, ajeno al huracán emocional que había provocado con una simple palabra. Leonardo se incorporó lentamente, pero no soltó esa mirada confusa, mezcla de miedo, esperanza y un dolor tan profundo que parecía venir de otra vida. Se sentó en una silla cercana, exhausto. «No puedo ignorar esto», dijo finalmente. «Ya no puedo». Ana Lucía se mordió el labio, con lágrimas amenazando con caer. «Yo tampoco». Mateo volteó hacia Leonardo y volvió a sonreírle, como si entre ellos existiera un lenguaje secreto. «No entiendo cómo», susurró Ana Lucía. «No entiendo nada». Leonardo pasó una mano por su rostro. «Es sencillo, y a la vez lo más cruel del mundo», respondió él. «Todo apunta a que Bruno era mi hijo». Ana Lucía sintió el golpe emocional como si alguien le arrancara el aire del pecho. «Pero, ¿por qué nunca me lo dijo?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué desaparecer así?». Leonardo bajó la mirada. Porque así fue criada su madre. Porque Valeria había aprendido a huir antes que enfrentar. Al decir el nombre, su voz se llenó de nostalgia y resentimiento. «Valeria», repitió Ana Lucía. «Ella es la madre de Bruno». El millonario asintió. «Ella se lo llevó de mí. Me quitó a mi hijo para que no creciera a mi sombra, y terminó dándole la misma vida de secretos y mentiras». Apretó los puños. Tal vez él nunca supo la verdad completa. Tal vez creyó que su familia no lo aceptaría. Ana Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿Lo está justificando?», Leonardo negó con fuerza. «No, solo estoy tratando de entender». Mateo dejó escapar un pequeño gritito alegre y estiró las manos hacia Leonardo. El millonario, sin pensarlo, lo cargó de nuevo. Y al hacerlo, una lágrima se deslizó silenciosa por su mejilla. «Él es todo lo que me queda de Bruno», susurró. «De mi hijo». Ana Lucía sintió un escalofrío al escucharlo usar la palabra «mi hijo», sin miedo, sin duda, sin reservas.
Señor Montalvo, dijo ella suavemente, yo nunca supe nada. Si Bruno me hubiera dicho... No te culpo, interrumpió Leonardo. Tú también fuiste engañada. Por primera vez, sus palabras no tenían filo, solo verdad. Quiero saberlo todo, continuó él. Quiero entender cómo fue la vida de Bruno, qué hacía, con quién estaba, todo lo que tú puedas decirme. Ana Lucía bajó la mirada. Lo conocí trabajando en una cafetería, dijo. Era amable, dulce, pero siempre tenía un aire triste. Nunca hablaba de su familia. Leonardo sintió otro golpe al pecho. Ese era él, susurró, callado, pero lleno de emociones que no sabía manejar. Ana Lucía lo vio quebrarse un poco más. Señor, dijo ella con la voz temblorosa, Mateo merece saber de dónde viene. ¿Y usted? Leonardo levantó la vista. ¿Yo qué? Ella tragó saliva. Usted merece saber la verdad, aunque duela. El millonario asintió lentamente. Duele, sí, pero esta vez el dolor viene con esperanza. A lo lejos, el timbre de la mansión sonó. Ambos levantaron la mirada desconcertados. El sonido resonó como una premonición. ¿Espera a alguien?, preguntó Ana Lucía. No, respondió Leonardo con inquietud creciendo en su pecho. Mateo se inquietó en sus brazos, porque lo que estaba por entrar por esa puerta no solo traería respuestas, traería la verdad que habían temido y necesitado durante años. El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia, cortando el aire como un cuchillo. Leonardo se tensó al instante. Nadie llegaba sin avisar, nadie se atrevía a interrumpirlo, a menos que lo que trajeran fuera demasiado importante. Ana Lucía sintió un escalofrío que recorrió toda su espalda. ¿Es alguien que conoce?, preguntó ella en un susurro. No, respondió Leonardo con un tono extraño, preocupado. Nadie sabe que estoy en casa hoy. Cuando el timbre sonó por tercera vez, una sensación de mal presentimiento los envolvió a ambos. Con Mateo aún en brazos, Leonardo avanzó por el largo pasillo hacia la entrada principal. Sus pasos resonaban sobre el mármol como si el destino mismo marcara el ritmo. Ana Lucía lo siguió de cerca, abrazándose los brazos por el nerviosismo. Leonardo respiró hondo y abrió la puerta. En el umbral estaba una mujer de cabello gris recogido, rostro amable, pero marcado por el tiempo, y ojos llenos de un peso que solo el remordimiento podía crear. «Doña Estela Ramírez», murmuró Leonardo sorprendido. Ana Lucía no la conocía, pero sintió inmediatamente que aquella mujer no era una simple visita. Doña Estela inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto, pero sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Mateo. Así que, «Este es el niño», dijo con una voz temblorosa. «El pequeño Mateo». Leonardo sintió que el estómago se le hundía. Ana Lucía apretó los labios, completamente confundida. «¿Qué hace aquí?», preguntó Leonardo, más impactado que molesto. La mujer respiró profundamente, como si cargara con años de silencio. «Vine porque ya no puedo seguir callando», respondió. «Vine porque este bebé merece saber la verdad». Sus palabras hicieron que el corazón de Ana Lucía saltara de miedo. ¿Qué verdad? ¿Qué sabía esta mujer sobre su hijo? Doña Estela se acercó lentamente con ojos llenos de nostalgia y dolor. «Tú debes ser la madre», dijo mirando a Ana Lucía. «Sí, soy yo», respondió ella, con un leve temblor en la voz. «¿Usted conoce a mi hijo?». La mujer negó suavemente. «No, pero conozco el pasado del que forma parte». Leonardo dio un paso adelante sin soltar al bebé. «Doña Estela, por favor, no remueva eso ahora». Ella lo miró con tristeza. «Leo», dijo usando el nombre que solo quienes lo conocieron de joven usaban. «Llevas demasiado tiempo huyendo de esta verdad». Sus ojos se humedecieron. «Y yo también». Ana Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. «Por favor», dijo con un hilo de voz, «dígame qué está pasando».
Doña Estela asintió con un gesto lento y doloroso. Hace años, yo trabajé para Valeria, la madre de Bruno. El nombre cayó como un trueno. Ana Lucía llevó una mano a su boca. Leonardo palideció. Y fui yo quien ayudó a ocultar la verdad, confesó ella temblando. La verdad sobre el niño que Valeria se llevó lejos y sobre quién es realmente el padre de tu hijo. El silencio fue tan profundo que por un segundo todos dejaron de respirar. El ambiente se volvió gélido. Las palabras de doña Estela Ramírez parecían flotar en el aire, cortando el aliento de todos. Ana Lucía sintió que las piernas le temblaban, y si no fuera porque Leonardo estaba a su lado, habría perdido el equilibrio. La mujer de cabello gris los miraba con una mezcla de culpa y determinación. Por fin había llegado el momento de romper años de silencio. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Ana Lucía, abrazando a Mateo como si el mundo quisiera arrebatárselo. Doña Estela suspiró, como si soltar la verdad fuera arrancarse un pedazo de alma. Que yo estuve allí, cuando Valeria tomó decisiones que marcaron vidas enteras. Leonardo sintió cómo su corazón se aceleraba dolorosamente. «Doña Estela, por favor», dijo Leonardo con voz quebrada. «No haga esto aquí», pero ella negó despacio. «Es hora, Leonardo. Ya no eres el joven duro que creía que podía con todo. Eres un hombre que merece saber lo que realmente ocurrió». Él bajó la mirada, derrotado. Sabía que no podía detener lo inevitable. La mujer dio un paso al interior de la mansión. «Valeria», comenzó, «ella no perdió al bebé, como te hizo creer». Ana Lucía abrió los ojos en shock. Leonardo sintió cómo la sangre se le congelaba. «¿Qué dijo?». «Lo que oíste», repitió la mujer con un temblor en la voz. «Tu hijo no murió. Ella se lo llevó porque tenía miedo de ti». El silencio cayó como una sentencia. Leonardo sintió que su alma se resquebrajaba. «¿Por qué?», logró murmurar. «¿Por qué haría algo así?». «Porque creyó que tu temperamento no le permitiría ser feliz», respondió doña Estela. «Porque pensaba que jamás podrías cambiar. Y porque la familia Castañeda le ofreció refugio». Ana Lucía sintió un escalofrío al escuchar ese apellido otra vez. «¿La familia Castañeda?», preguntó ella lentamente. «¿La misma familia de Bruno?». Doña Estela asintió con pesar. «Sí, hija, la misma». Ana Lucía apretó a Mateo contra su pecho, sintiendo cómo el corazón le golpeaba las costillas. La verdad empezaba a tomar forma, y era devastadora. «Valeria dejó al niño con ellos», continuó la mujer. «Confiaba en que lo criarían lejos de los conflictos, lejos del dolor». Los ojos de Leonardo se llenaron de lágrimas mientras escuchaba. «¿Y ese niño?», dijo con un hilo de voz. «¿Qué fue de él?». Doña Estela cerró los ojos, como si pronunciara un nombre prohibido. «Creció. Se convirtió en un joven amable, trabajador, pero siempre con un vacío en su mirada». Ana Lucía sintió el corazón enredarse dentro de su pecho. «Bruno», susurró. «¿Está diciendo que Bruno era ese niño, el hijo de él?». «Sí», respondió la mujer con dolor. Bruno Castañeda era el hijo que Valeria le arrebató a Leonardo. La revelación cayó como un trueno. Ana Lucía comenzó a llorar. Leonardo se quedó inmóvil, como si le hubieran cortado el alma. «Yo no lo sabía», lloró Ana Lucía. «Él nunca me dijo quién era su familia». «Porque no lo sabía», dijo doña Estela suavemente. «Valeria nunca le contó toda la verdad. Solo sabía que había sido dejado con parientes». Leonardo cerró los puños. «Mi hijo vivió, creció, amó». Su voz se quebró. «Y yo no estuve ahí». La mujer dio un paso hacia Mateo y lo miró con ternura infinita. «Y ahora», dijo con un nudo en la garganta, «este pequeño», tocó una de sus manitas. «Es la última parte que queda de Bruno». Ana Lucía lloraba abiertamente. Leonardo sintió que su corazón se llenaba de amor y también de culpa. «Él», susurró con voz rota, «él
es mi nieto. La verdad ya era imposible de negar, y lo que vendría después pondría a prueba a cada uno de ellos. El sonido del llanto de Ana Lucía llenó el pasillo. Sostenía a Mateo con fuerza desmedida, como si temiera que la verdad recién revelada pudiera arrebatarle a su hijo. Leonardo permanecía inmóvil, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Cada palabra de doña Estela había sido como una puñalada directa al corazón. Su hijo había estado vivo, su hijo había crecido, su hijo había amado, y él nunca estuvo ahí. «No puede ser», susurró Ana Lucía, temblando de pies a cabeza. «¿Cómo es posible que nadie nos dijera nada?» Doña Estela bajó la mirada con una mezcla de culpa y tristeza. «Porque todos creímos que era lo mejor, porque Valeria pensaba que alejarlos era protegerlos, aunque en realidad solo estaba destruyendo vidas». Leonardo respiró profundamente, intentando no derrumbarse. «¿Por qué?», dijo con la voz quebrada. «¿Por qué me lo ocultaron?» Doña Estela lo miró con ojos llenos de remordimiento. «Porque yo misma ayudé a Valeria a escapar», admitió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Porque pensé que así la protegía, pero me equivoqué». Sus palabras resonaron como un juicio cruel. Ana Lucía sintió que el alma se le encogía. «Entonces», murmuró sin aire, «Bruno, él nunca supo que usted era su padre real». La mujer negó con tristeza. «No, creció sin saberlo. Sabía que no pertenecía del todo a los Castañeda, pero nunca imaginó la verdad completa». Leonardo apretó los puños, soltando un sollozo ahogado. «¿Cómo murió?», preguntó Leonardo, obligándose a enfrentar lo que más temía. Doña Estela cerró los ojos. «En un accidente. Intentaba encontrar trabajo lejos de donde creció. Decía que quería construir un futuro para alguien que amaba». Los ojos de Ana Lucía se llenaron de lágrimas. «Era yo», susurró con dolor. «Él quería un futuro conmigo, pero nunca me contó quién era realmente». Leonardo miró a Ana Lucía con el corazón destrozado. «No te culpo», le dijo con sinceridad. «Él vivió confundido, perdido, y yo no estuve para guiarlo». Sus palabras eran dagas dirigidas hacia sí mismo. «Pero tú le diste lo más importante, amor, algo que él nunca tuvo de pequeño». Ana Lucía comenzó a llorar aún más fuerte. En ese momento, Mateo extendió su manita hacia la cara de Leonardo. El millonario la tomó con suavidad, como si sostuviera cristal. «Mi hijo», susurró con un hilo de voz. «Mi hijo tuvo un hijo». Luego miró a Ana Lucía. «Y tú me devolviste una parte de él». Eran palabras salidas directamente de una herida abierta en su alma. Mateo, sin entender nada, soltó una risita. Ese sonido, tan puro, tan luminoso, pareció cortar la tensión. «Él siempre fue un niño de luz», dijo doña Estela. «Y ahora entiendo por qué este pequeño». Miró al bebé con ternura infinita. «Este pequeño trae esa misma luz». Ana Lucía lo abrazó, temblando. Leonardo respiró hondo, tomó valor y preguntó: «¿Qué más me ocultó Valeria?». Doña Estela desvió la mirada, nerviosa. «Muchas cosas», admitió, «pero la más importante es esta. Bruno nunca quiso irse de tu vida. Él siempre quiso encontrarte». Las palabras cayeron como una bomba. Leonardo se llevó las manos al rostro, quebrándose finalmente. «Mi hijo buscaba a su padre, y yo ni siquiera sabía que lo necesitaba», dijo con la voz rota. Doña Estela apoyó una mano en su hombro. «El destino no te quitó todo, Leonardo. Te dejó una segunda oportunidad». Él miró a Mateo y por primera vez sus lágrimas no eran solo de dolor, eran de amor, de esperanza, de un vínculo que la sangre había reconocido sin permiso. El pasado estaba destrozado, pero el futuro comenzaba a iluminarse. El silencio después de la revelación pesaba como una piedra inmensa sobre los tres adultos. Leonardo sostenía a Mateo con una delicadeza que no parecía suya.
como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera romper lo único que le quedaba de su hijo. Ana Lucía lo observaba con lágrimas silenciosas, sintiendo cómo algo dentro de ella también comenzaba a sanar, aunque el dolor seguía ardiendo. «Bruno era tan noble», susurró Ana Lucía, acariciando la cabecita de Mateo. «Y ahora entiendo ese vacío que llevaba dentro». Doña Estela asintió con expresión triste. Ese vacío era el grito de un niño que creció sin saber quién era, sin saber que su padre lo buscó hasta el cansancio. Leonardo cerró los ojos, sintiendo un sollozo subirle al pecho. Yo habría dado todo por encontrarlo. Recordó noches enteras buscando información, preguntando, viajando sin rumbo, tratando de encontrar un rastro que Valeria había borrado cuidadosamente. «Me lo arrebataron», dijo con la voz hecha pedazos. «Le arrebataron la oportunidad de conocerme, y a mí de amarlo como merecía». Ana Lucía dio un paso hacia él. «Pero Mateo está aquí», susurró, «y él es parte de su hijo». Leonardo abrió los ojos. Mateo lo miraba fijamente, esa misma mirada miel que había heredado de Bruno. «Eres igual que él», murmuró con un nudo en la garganta. «La misma sonrisa, los mismos ojos». Mateo extendió su manita y tocó la mejilla de Leonardo. El millonario dejó caer una lágrima sin contenerse. Era la primera vez en muchos años que lloraba sin vergüenza. Ana Lucía se arrodilló frente a ambos, colocando una mano en la espalda del bebé. «Señor Leonardo», dijo llamándolo por su nombre por primera vez, «usted no está solo». Él la miró sorprendido. «Yo sé lo que es perderlo todo», continuó ella. «Sé lo que es criar a un hijo sola, y sé lo que es vivir con miedo a perderlo otra vez». Leonardo apretó a Mateo contra su pecho. «Nunca tuve la oportunidad de ser padre», susurró. «Fui un joven prepotente, orgulloso, ciego. Cuando quise cambiar ya era tarde». Ana Lucía movió la cabeza suavemente. «Tal vez no fue tarde», dijo. «Solo estaba esperando el momento correcto, y a la persona correcta para entrar en su vida». La voz de Ana Lucía temblaba, pero había una verdad cálida en sus palabras. Doña Estela observaba la escena con los ojos brillosos. «Leonardo», dijo con suavidad, «Bruno habría querido esto. Habría querido que Mateo creciera cerca de ti». El millonario tragó saliva. «¿Lo cree?» «Lo sé», respondió ella. Él hablaba de un padre que jamás conoció, pero que deseaba encontrar algún día. Un padre cuya ausencia le dolía, aunque no entendiera por qué. Ana Lucía apretó los labios, conmovida hasta lo más profundo. Él me hablaba a veces de querer formar una familia», susurró. «Pero ahora entiendo que ese deseo era el eco del niño que quiso alguna vez sentirse amado». Leonardo bajó la mirada hacia Mateo. «Perdóname, hijo», susurró, con una voz tan rota que Ana Lucía sintió que el alma se le partía. Mateo rió suavemente, ajeno al dolor, como si su risa fuera una chispa de luz en medio de tanta oscuridad. Leonardo lo alzó y lo abrazó. «Eres mi segunda oportunidad», dijo con emoción. «No voy a desperdiciarla». Ana Lucía lo miró en silencio, y por primera vez desde que lo conoció, sintió algo distinto. Respeto, y tal vez, muy en lo profundo, esperanza. La verdad había sido revelada. Las piezas encajaban, el dolor había salido a la luz, pero en medio de la tragedia, algo nuevo comenzaba a nacer, una familia construida de cenizas, pero fortalecida por la verdad, y aunque aún quedaba camino por recorrer, todos sabían que ese pequeño bebé era el puente entre el pasado roto y el futuro que estaban listos para construir. La luz del amanecer se coló por los ventanales de la mansión Montalvo con una suavidad distinta. No era la luz fría y distante de siempre. Era cálida, viva, como si la casa misma supiera que algo dentro de sus paredes había cambiado para siempre. En la sala principal, Leonardo mecía a Mateo con ternura absoluta,
como si temiera que al soltarlo pudiera desaparecer otra vez. Ana Lucía entró lentamente con pasos silenciosos. Lo que vio la dejó sin aliento. Leonardo, el hombre más duro que había conocido, sonreía dulcemente mientras Mateo jugaba con su corbata. Era una escena tan improbable que parecía sacada de un sueño. No era el jefe frío y arrogante. Era un hombre que por primera vez dejaba ver el amor que escondía bajo años de dolor. Cuando Leonardo levantó la vista y la miró, algo en su expresión la tocó profundamente. No había distancia, no había dureza, solo había humanidad. No dormí casi nada, confesó con una sonrisa leve. Pero no me importa. Ana Lucía sintió un calor recorrerle el pecho. Él parece feliz con usted, respondió ella. Eso dice mucho. Leonardo bajó la mirada hacia Mateo, quien lo miraba con esa chispa de inocencia que solo tienen los niños que iluminan almas rotas. Toda mi vida, dijo con voz temblorosa, he cargado culpa, rabia, resentimiento. Su mirada se suavizó. Pero este bebé acarició la mejilla de Mateo. Él me está enseñando a sentir otra vez. Ana Lucía se acercó un poco más. Usted no sabía la verdad, susurró. Nadie puede vivir con una herida así sin romperse por dentro. Leonardo negó lentamente. Pero eso no me hace inocente, respondió con sinceridad. Yo también fallé, yo también cometí errores que lastimaron a otros, incluida tú. Ana Lucía sintió un nudo en la garganta. Perdóname, Ana Lucía, dijo él, mirándola directamente a los ojos, por haberte tratado con dureza, por no ver tu dolor, por juzgarte sin conocerte. Ella respiró hondo. Usted estaba herido, respondió con suavidad, y yo estaba sola. Leonardo cerró los ojos, asimilando cada palabra. Pero ya no, dijo ella con valentía. Ninguno de los dos está solo ahora. En ese momento entró doña Estela Ramírez, observándolos con una expresión que mezclaba nostalgia con orgullo. Así es como debía ser siempre, dijo. La vida les arrebató mucho, pero también les dio algo hermoso. Leonardo miró a Mateo y asintió. Él es mi segunda oportunidad, susurró, y juro que esta vez no la voy a desperdiciar. Ana Lucía se acercó aún más, dejando atrás el miedo que había cargado desde que llegó a esa casa. Él necesita amor, dijo. Necesita protección, pero sobre todo necesita familia. Leonardo levantó la vista. Y la tiene, respondió con firmeza. Te prometo que no permitiré que nada ni nadie vuelva a separarnos, ni a ti ni a él. Mateo rió, levantando los bracitos, como si celebrara la promesa que acababa de unirlos. Leonardo lo alzó y lo abrazó con una fuerza que no venía del cuerpo, sino del alma. Ana Lucía sonrió entre lágrimas. En ese instante entendió que la vida, por cruel que fuera, también sabía dar milagros. Y ese milagro estaba en los brazos de aquel hombre que había empezado siendo su verdugo y ahora se transformaba en su mayor apoyo. La verdad los había roto, pero también los había unido. Y mientras el sol llenaba la sala con luz dorada, una nueva familia renacía entre ellos. Una familia imperfecta, marcada por la pérdida, pero también iluminada por un amor que comenzaba a florecer. Una familia construida no por lo que el pasado destruyó,